Sean muy bienvenidos a esta segunda clase de la unidad 1. Seguiremos aprendiendo con el tema Evaluación de procesos de aprendizaje para el nivel inicial. Como hemos visto en la sesión anterior, hemos arrancado con el marco curricular de educación inicial, con la implicancia de lo que es la evaluación en el nivel inicial. Hemos visto que el nivel inicial, dentro de su organización curricular, se divide en ámbito y dimensiones. Los ámbitos están definidos como dominios o campos de acciones sobre la cual el educador o educadora debe organizar su práctica pedagógica, creando múltiples oportunidades que propician a un desarrollo de aprendizaje armónico e integral de los niños y niñas. Estos ámbitos de experiencia para el aprendizaje se caracteriza por ser dinámicos y por estar interrelacionados entre sí. Podemos observar dentro de esta presentación que tenemos ámbitos y tenemos dimensiones. Los ámbitos son grandes abarcaciones justamente en relación a lo que se va a trabajar dentro del nivel inicial. Los ámbitos tienen objetivos generales, es decir, criterios preestablecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia. Las dimensiones son objetivos específicos e indicadores. Toda esta gama de divisiones finalmente tiene justamente indicadores, tienen aportes justamente que van relacionados con los contenidos que el docente va a desarrollar y eso va a plasmar en su planificación. Tenemos entonces el ámbito Así es mi desarrollo personal y social, que tiene 4 dimensiones: identidad, autonomía, convivencia, vida saludable. El ámbito Así pienso, me expreso y me comunico tiene las dimensiones lenguaje oral escrito, expresión artística y matemática. Así me relaciono con el medio natural, social y cultural. Tiene como dimensiones medio natural, medio social y cultural. Es muy importante que como estudiante puedan familiarizarse con estos ámbitos y estas dimensiones, porque a esto corresponde la organización curricular del nivel inicial. Entonces entendemos claramente que los ámbitos persiguen objetivos generales, los criterios. Las dimensiones persiguen objetivos específicos, indicadores. Más adelante vamos a explicar la diferencia entre criterios e indicadores y observar dónde la encontramos estos indicadores que serán plasmados en una planificación de actividades áulicas. ¿Qué es evaluar? La evaluación es un proceso permanente desde el inicio de nuestra acción educativa hasta el cierre, mediante la cual se analiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sirve también para tomar decisiones adecuadas que van a propiciar el mejoramiento de la acción educativa. Es decir, que cuando yo evalúo como docente, los resultados deben servirme justamente para evaluar mi actividad pedagógica. ¿Qué nivel de aprendizaje están teniendo mis alumnos? Si hubo un aplazo generalizado, señal de que mi proceso de enseñanza-aprendizaje no está siendo muy eficaz. Entonces, la evaluación debe permitirme mejorar esa acción educativa. ¿Cuáles son las características de la evaluación? Debe ser flexible e individualizada. Bien sabemos que la edad cronológica puede ser igual de un niño a otro, pero la edad mental no. Por lo tanto, cada niño tiene su etapa de aprendizaje, tiene su tiempo para adquirir los conocimientos y madurarla. Es por ello que es importante respetar la individualidad en el proceso de evaluación. Debe ser integral y continua, debe ser cooperativa y espontánea. Bajo ningún sentido la evaluación puede ser persuasiva o puede ser justamente en un tono amenazativo. Es importante tener en cuenta estas características a la hora de realizar una evaluación con los más pequeños. ¿Cuáles son las condiciones para realizar las evaluaciones? Es muy importante que el docente cree
que genere un clima afectivo, un ambiente natural que los niños sientan la confianza en el educador, la naturalidad y la espontaneidad. En un ambiente donde hay amenazas, en un ambiente donde hay temor, probablemente los resultados de esas evaluaciones no serán muy favorables ni serán reales. Es por ello que las condiciones para realizar una evaluación es sumamente importante. Siguiendo con nuestras presentaciones, nos preguntamos cuándo y para qué evaluar. La evaluación puede realizarse en el momento que el docente considere oportuno. Evidente que existen sugerencias de evaluar en cierta etapa, pero no existe el orden de descripción de los momentos, no supone una jerarquía, uno es más importante que otro, ni un aislamiento, eh, ni estaticismo, considerando que una evaluación debe ser siempre continua, desde el inicio hasta el cierre de las actividades diarias que realiza el docente, debe ser justamente las evaluaciones. Son las etapas de una evaluación. Con esto vamos a profundizar más adelante qué es una evaluación inicial. Tenemos la evaluación de proceso y una evaluación final en educación. ¿Cuáles son los tipos de evaluación? La evaluación diagnóstica, siempre lo realizamos al inicio de cada año escolar para diagnosticar, saber en qué condiciones ese niño ingresa al grado inmediato. La evaluación formativa durante el desarrollo del proceso educativo. La evaluación final que normalmente realizamos a fin de emitir cierto juicio o al mismo tiempo para generar justamente la aprobación al siguiente grado. Evaluar qué, cuándo, dónde, con quién y cómo, qué es lo que vamos a evaluar en una clase de educación. Y tenemos también con qué evaluar. Tenemos dos técnicas. Una es la entrevista, que puede ser estructurada. El docente realiza una serie de cuestionamientos, preguntas, donde el alumno debe responder y el docente mide su nivel de conocimiento de acuerdo al tema abordado. O la semiestructurada, donde el docente da inicio, pero existe una mayor apertura y más espontaneidad en el proceso de respuesta del alumno. También está la técnica de la observación, que puede ser naturalista, deliberada, focalizada, participativa, individual. Normalmente en educación inicial lo utilizamos con mucha frecuencia y por naturaleza es la primicia, la observación en todo momento, en todo proceso permanente. Se utiliza justamente la observación para captar en qué momento ese niño está aprendiendo o necesita reforzar ciertos aspectos, valores, contenidos que la maestra puede realizar en clase. El proceso de evaluación es cualitativa, es decir, yo califico aquellos aspectos de cualidades o potencialidades que el niño desarrolla. Aprendizajes alcanzados en las condiciones que se le afecta. Entonces es muy importante considerar que la interacción del niño con los materiales, con otros, con sus pares, con los adultos y el ambiente, ese conjunto de aspectos de valoración cualitativa es lo que consideramos en una evaluación. La observación, como lo había mencionado, en educación inicial es muy frecuentemente utilizado, ya que a un niño de nivel inicial no lo podemos someter a una evaluación más estricta, como por ejemplo una prueba formativa, una prueba escrita, una prueba oral. Entonces lo usamos con mucha frecuencia, la observación. El docente observa, el educador puede observar al niño en todos los aspectos o actividades que realiza, en un diálogo, en conversaciones, comentarios, descripciones de lámina, historietas, gráficas, interpretaciones. Entonces es importante en ese sentido que el docente utilice en todo momento la observación. Otro de los instrumentos que tenemos también dentro del proceso de evaluación es el portafolio, y lo decimos el portafolio de evidencia.
es donde el educador prepara o contiene en una carpeta las actividades, los proyectos, los trabajos realizados por el niño, lo tiene como una evidencia de todo el proceso de trabajo. También el registro anecdótico. ¿Qué es el registro anecdótico? Puede realizarse en cualquier momento del trabajo con el niño y la niña. Allí se registra la conducta de lo que sucedió en aula. Puede ser un aspecto positivo como un aspecto negativo o alguna recomendación o alguna descripción de ciertos hechos relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy utilizado el registro anecdótico para que pueda compartir con la familia y de alguna manera fortalecer aquellos aspectos que el niño está aprendiendo y aquellas conductas que son de repente inadecuadas y que se puede conversar con la comunidad, con los padres, a fin de que el niño pueda ir aprendiendo en todas las actividades realizadas. Lo visualizo de vuelta. Y algunos puntos, como por ejemplo el nombre del niño, el periodo, el observador, que es el maestro, qué actividad, cuál fue la conducta observada, un comentario del docente y una recomendación. Entonces, como su nombre ya lo dice, es un anecdotario, registro anecdótico. Es importante tener entre una agenda con los nombres de los alumnos. Esto es un instrumento de evaluación muy importante que el docente no debe dejar de usar en su día a día. ¿Qué es evaluar? Lo que evaluamos son aprendizajes esperados. Como hemos observado al principio con los ámbitos y las dimensiones, se tienen ciertos objetivos generales y objetivos específicos desglosados en criterio. Entonces es sumamente importante tener en cuenta que esos aprendizajes son los esperados en nuestros niños. También un ambiente de aprendizaje, el ambiente familiar, los patrones de crianza que son sumamente importantes. Todos esos aspectos evaluamos a la hora de medir el nivel de aprendizaje que tiene ese niño. ¿Dónde evaluar? Evaluamos en los centros de educación inicial, en las escuelas, en las aulas, ludoteca, hogares, en el parque donde comparte entre sus pares. Son lugares donde el niño va a desarrollar justamente todo lo aprendido o todos los objetivos propuestos en una planificación de aula. Aquí les presento los criterios por ámbitos y dimensiones. Dentro del manual que nos trae justamente el manual de evaluación de los procesos de aprendizaje de nivel inicial, van a encontrar con más especificidad, con mucho más detalle estos criterios. Estos criterios ya los traen el MEC, el Ministerio de Educación y Ciencia, trae ya desglosado estos criterios para que como docente tengamos en cuenta qué es lo que el niño necesita saber en el ámbito así es mi desarrollo personal y social y dentro de la dimensión identidad. Entonces es importante que con cada dimensión ustedes puedan como estudiantes leer qué es lo que el docente debe lograr con ese niño. Entonces pueden visualizar aquí en este ejemplo cuáles son los criterios. A partir de los criterios, el docente desarrolla o realiza indicadores de evaluación. Es decir, por ejemplo, reconoce, manifiesta sentimientos y emociones a sí mismo y a los demás. El docente de este criterio debe quitar indicadores de evaluación. A ver si el alumno manifiesta ciertos sentimientos, ciertas emociones. Entonces voy midiendo en qué nivel están los objetivos desarrollados o plasmados en la conducta de ese niño. Analizar la dimensión convivencia, vida saludable. Vuelvo a sugerir la lectura minuciosa de estos aspectos porque son fundamentales. Como educadores y como formandos de ciencias de la educación debe conocer a profundidad
cuáles son los criterios de evaluación en educación inicial según los ámbitos y las dimensiones. Continuamos con así pienso, me expreso y me comunico. Tenemos el lenguaje oral escrito, también expresión artística, que entra expresión musical, corporal y plástica. ¿Cuáles son los criterios o los aspectos que yo voy a trabajar? Todos estos criterios se van a plasmar en las actividades de planificación semanal de los docentes. Es por ello que es importante entender qué criterios se deben trabajar en lenguaje oral escrito y en cada una de las dimensiones que estamos mencionando en esta sesión. Tenemos así pienso, me expreso y me comunico. Seguimos en este apartado, veremos justamente lo que implica los indicadores. Los indicadores los realizamos desde los criterios. En la sesión anterior he mencionado la importancia de leer, de conocer los criterios de cada dimensión, cada ámbito y cada dimensión. Conocer cuáles son los criterios que yo tengo que tener en cuenta a la hora de trabajar en la clase. A partir de esos criterios se realizan los indicadores. ¿Qué significa indicadores? Los indicadores son formas de medir o describir un criterio. Son manifestaciones observables de conducta del niño y la niña. Es decir, operativizan los objetivos por lo que deben plantearse. Al planificar la actividad del educador, deberá elaborar indicadores. Si hoy yo estoy trabajando medio social y comunicación, entonces debo elaborar los indicadores. ¿De dónde sale esa dimensión? Esa dimensión va a salir del programa. Y luego yo, para realizar los indicadores, debo leer los criterios. Los criterios están expuestos en el material justamente de evaluación que le estaré enviando en PDF, y van a encontrar ustedes la guía de evaluación del proceso para el aprendizaje en el nivel inicial. Allí están desglosados los criterios de donde yo voy a elaborar mis indicadores. ¿Qué pautas debo tener en cuenta para elaborar ese indicador? Debe estar en verbo en tercera persona singular y también una conducta específica que hace referencia al verbo. Aquí tenemos justamente como modelo de indicador, indica las partes de la cara, cachete, mentón, ceja. Estos indicadores lo hice a partir del criterio. ¿Cuál va a ser el medio de verificación? El registro de observación y también el portafolio. Entonces es una forma de ilustrar la redacción de indicadores. Aquí tenemos el ejemplo de un informe basado en indicadores previamente cotejados o observados. Luego de conocer todo lo que es ámbito, dimensiones, criterios, indicadores, el docente realiza sus indicadores. A partir de la realización de ese indicador, el docente realiza un informe. Ese informe lo emite en cada semestre. Es un informe descriptivo que debe realizar el docente, donde describe el desempeño, las pautas aprendidas, los procesos que han adquirido en el proceso de enseñanza el niño. Entonces, aquí tenemos un modelo de cómo se realizó ese informe basado en indicadores. Seguimos justamente con las actividades evaluativas. De esta forma llegamos a la actividad final y teniendo en cuenta que deben buscar la guía de trabajo de 10 puntos que se encuentra en la plataforma, los criterios de evaluación según los requerimientos institucional, van a encontrar allí la guía de los criterios de evaluación, el material de lectura que estaré enviando también en PDF. El mismo material se encuentra disponible en la plataforma del MEC. Ante cualquier sugerencia estoy a disposición como para ir aclarando.
Desde ya, muchísimas gracias, a seguir cuidándonos desde casa y muy prontamente estaremos encontrándonos en nuestras clases presenciales. Hasta luego.